desde la Universidad de Concepción, es mi alma mater, así que feliz de estar acá. Yo les voy a dar un tema muy interesante, les voy a hablar de los síndromes epilépticos en la infancia y adolescencia. La nomenclatura cambió recién en mayo del 2020, antiguamente los clasificábamos, ya han hablado harto de la clasificación del tipo de epilepsias, pero en cuanto a los síndromes epilépticos, una reclasificación, ahora según la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia a nivel mundial, que cambió la del 2017, la cambió ahora en mayo, así que voy a hacer como un barrido de todos los síndromes y yo voy a dar más énfasis a lo más frecuente, porque hay algunas que son un poco más raras, que es más difícil que podamos ver, ¿ya? Como definición de síndromes epilépticos, podemos decir que las epilepsias presentan características clínicas las cuales van dependiendo de la edad del paciente, el tipo de crisis, el inicio y el fin. Esto nos va a llevar a distintos pronósticos. Distintos síndromes tienen distintos pronósticos, por lo tanto para nosotros es muy importante saber e identificar qué síndrome clínico estamos enfrentándonos. Proveen invaluable información sobre el pronóstico, lo que les acabo de decir, las estrategias de tratamiento y qué podemos esperar y para poder vencer a los papás. Dentro de las características electroclínicas de cada síndrome epiléptico vamos a tener que tienen distintos pronósticos, distintas variedades de comorbilidades y además distintas etiologías. Muchas de ellas vamos a tener que ir a buscarlas dirigidamente, las comorbilidades, o anteponernos antes de que tengamos la patología. Ahora, como lo mostró el doctor Fester y la doctora Muñoz, esta diapo es del 2017, la ILAE clasificó los distintos tipos de crisis y las etiologías las fue dividiendo según genético, estructural, metabólico, inmune, infeccioso o indeterminado. A su vez, podíamos diferenciar los distintos tipos de crisis que se presentaba al paciente y esto nos llevaba a los distintos síndromes y los síndromes los podíamos ver según la etiología. Y esto se asociaba a las distintas comorbilidades, ¿ya? Esto es lo que hablaron en las clases anteriores. Ahora, vamos a ir dirigidamente a los pacientes de la infancia que van entre los 2 años y los 12 años. Esta es la nueva nomenclatura que salió ahora en mayo de este año, en el cual lo divide en 3 grandes grupos. Las epilepsias focales, los síndromes epilépticos focales, los síndromes epilépticos generalizados y las encefalopatías epilépticas que llevan a un deterioro neurocognitivo, ¿ya? Que son las últimas, que son las DES, ¿ya? A su vez, las focales tenemos distintos síndromes. Tenemos la epilepsia focal con espigas centrotemporales, antiguamente llamada rolándica. Tenemos la epilepsia focal con crisis de automatismos, con mucha crisis autonómica, la antigua llamada Panayotopoulos, y tenemos la epilepsia occipital con puntas occipitales más tardías de presentación, la antiguamente llamada tipo Gaston, y las idiopáticas fotosensibles occipitales, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que nosotros antes decíamos, las puntas centrotemporales rolándicas, ya todo eso tenemos que cambiar nuestra nomenclatura, y esto se hace más que nada para poder unificar términos a nivel mundial, ¿ya? Para que todos hablemos el mismo idioma. Vamos a ir viendo una a una, ¿ya? Voy a hacer hincapié, como son muchas, para no aburrir, voy a hacer hincapié en las más frecuentes, ¿ya? El primer gran grupo son las epilepsias focales autolimitadas de la infancia, ¿ya? A su vez, estas se dividen en las crisis autonómicas con puntas centrotemporales y las crisis autonómicas como tipo Gaston, ¿ya? Ahora, vamos a ver las primeras, las epilepsias focales autolimitadas de la infancia. En general, todo este gran grupo, que son las que más vamos a ver clínicamente, por eso nos vamos a ver un poco más, representan un 25% de todas las epilepsias pediátricas, ¿ya? O sea, entre las focales, las generalizadas y las con deterioro neurocognitivo, las más frecuentes son las primeras, que son las focales, ¿ya? Ocurre una edad dependiente. Cada una va a ocurrir más o menos a una edad que yo tengo que esperar, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a ir identificando cada síndrome. No hay una lesión estructural, la mayoría, casi todas, bueno, en medicina nunca todos, nunca, pero
resonancia de encéfalo normal, ¿ya? Los antecedentes de nacimientos perinatales y desarrollo psicomotor previo a las crisis generalmente es normal. La cognición y el examen neurológico también es normal. La remisión generalmente ocurre en la adolescencia cerca de la pubertad, peri 12 años. Cuando uno ya decide iniciar tratamiento farmacológico, porque no en todos los tratamos con fármacos, cuando ya uno decide partir con tratamiento farmacológico, generalmente tiene una muy buena respuesta al tratamiento, tienen una predisposición genética muy importante, por eso la historia en la primera consulta de una crisis es bien larga, y las características específicas en el electroencefalograma van a ser específicas para cada síndrome. Ya las autonómicas van a tener un tipo, las centrotemporales otra, etc. Ya los vamos a ir a buscar dirigidamente. Las primeras son las autolimitadas con espigas centrotemporales, que se llaman ahora SELECT, antiguamente la epilepsia rolándica. Ya la edad media es entre 4 y 10 años. Este es un 10, un 20% casi, hasta en algunas publicaciones un 25% de todas las epilepsias de la infancia. Son crisis anártricas, generalmente son cuando los niños se van a quedar dormidos o al despertar. Generalmente en el electroencefalograma nosotros podemos ver cuando estamos viendo el electro, vemos la vigilia, luego empezamos a somnolencia, N1 y ahí el niño cae dormido. Generalmente esto ocurre la somnolencia porque es un periodo de inestabilidad eléctrica. Generalmente las epilepsias de los niños ocurren más o al quedarse dormido al despertar por esta inestabilidad, ¿ya? El niño al quedarse dormido al despertar, entonces presenta los papás, cuando ellos, como estos niños son más grandes, 4 o 10 años, generalmente están durmiendo solos, los papás escuchan el ruido gutural, y ahí el papá va a ver al niño y el niño generalmente está sin compromiso de conciencia, con una anartria, que la anartria es la incapacidad de poder decir la palabra. El niño trata de hablar, trata de decir que le pasa algo, pero no puede. Tiene clonías o hemiclonías, generalmente de la hemicara inferior de algún cuadrante, y desviación de la conciencia y sonidos guturales. Muchas veces esta crisis puede generalizarse y puede además quedar algunos pacientes con parálisis de TOC, ¿ya? Pero la mayoría de las crisis son, como les estoy contando, el padre escucha este sonido gutural, va a ver al niño, el niño está sin compromiso de conciencia y trata de hablar, no puede hablar, y con estos movimientos de las clonías hemifaciales de un lado. Ya lo vamos a ver más adelante. Relacionado con el inicio del sueño, examen neurológico normal, y en el electroencefalograma vamos a ver espigas centrotemporales que pueden ser bilaterales o independientes. ¿Ya? Aisladas generalmente son entreñas. Y la resto es normal y tiene un muy buen pronóstico. Esta es la tabla, lo mismo que acabamos de hablar. Vamos a ver cómo puedo salir. Escape, no funciona. Vamos. No, mi carpeta. Ahí. No, este está en el mail. Acá. Ahí está. Ahí. En esta paciente se ve, entonces se estaba quedando dormida, se ve las clonías que ya había generalizado, no fue solamente hemifacial, sino que comprometió extremidad superior e inferior, y vemos los movimientos clónicos, después va a haber un zoom en el video, y vamos a observar este movimiento clónico con desviación de la comisura hacia el lado. Muchas veces puede quedar posterior a... listo. Pueden quedar posterior a las crisis con automatismos que puede seguir presentando el paciente bucal. No avanza. Ahí. Ya. Y en el electroencefalograma podemos ver eso. Acá, en la parte superior, vemos las espigas temporales derechas. Vemos las espigas entre 4 temporales derechas
¿ya? Y algunas temporales centrales, sagitales, ¿ya? Y esto, al quedarse dormido, miren cómo se inunda. Miren cómo se inunda el electroencefalograma. Acá está lleno de espigas, todas estas son las espigas, centrotemporales bilaterales y sagitales, ¿ya? Ahí. Ya. El segundo tipo de las epilepsias autolimitadas son con las crisis autonómicas, antiguamente llamada Panayotopoulos, el síndrome de Panayotopoulos. Ya la edad media de presentación entre los 2 y los 8 años. Este síndrome es el 6% de las epilepsias de la infancia. Son crisis con mucho componente autonómico, sudoración, palidez, dolor abdominal, sensación de sudoración profusa en el cuerpo, tienen vómito, harta arcada, ¿ya? Son muchos síntomas autonómicos y crisis motora, ¿ya? Lo que nos debe hacer sospechar esto es que ocurren también de noche y también puede ocurrir de día, pero que el vómito es lo que nos llama la atención, ¿ya? El vómito es lo que nos tiene que poner en alerta y sospechar una epilepsia autolimitada, ¿ya? Son prolongadas, tienen un examen normal, en el electroencefalograma vamos a ver las espigas occipitales y la rezo normal también y tienen un muy buen pronóstico. Esto es lo mismo que acabamos de hablar. Y ahora, esa es con crisis autonómica. La epilepsia visual occipital infantil, antiguamente llamada la tipo Gastaut, ¿ya? Son niños también con desarrollo psicomotor normal, son crisis breves en vigilia y son muy parecidas como una crisis de migraña, ¿ya? Por lo tanto, esas son las cosas, lo que a nosotros nos tiene que como encender las luces, ¿ya? En un paciente entre 4 y 8 años que tiene estos eventos como migraña, ojo que también puede ser esto, son crisis breves en vigilia, tienen muchos fenómenos de fotopsia, ya fenómenos visuales sin alteración de conciencia, que a menudo son seguidos de dolores de cabeza, por eso muchas veces hay un mal diagnóstico de migraña, ¿ya? Las crisis pueden ser controladas y la remisión de las crisis a menudo, pero no invariablemente, ocurre entre los 2 y los 7 años posteriores al inicio, ¿ya? La tabla de resumen que había en el paper, y la última que vamos a ver dentro de las autolimitadas focales son las epilepsias occipitales fotosensibles, ¿ya? Se llaman POL actualmente, es un síndrome raro que tiene inicio en la infancia o en la adolescencia, dura de por vida y se caracteriza por la presencia de crisis focales que son inducidas por el fotoestímulo, ¿ya? Estímulos fóticos que involucran el lóbulo occipital. Y nosotros en el electroencefalograma, cuando le hacemos el fotoestímulo, vemos que no solamente la reacción fotoparoxística durante el examen en el electroencefalograma, sino que puede perdurar, ¿ya? Ahora, eso era dentro de los síndromes epilépticos focales, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los síndromes epilépticos generalizados, ¿ya? Dentro de los generalizados, ahora a su vez se volvió a subdividir en las epilepsias de ausencia, la epilepsia con mioclonías palpebrales, la epilepsia con mioclónica tónica y el D, que son las encefalopatías epilépticas con deterioro neurocognitivo, que a su vez se han asociado con actividad epiléptica, ya que lo vamos a ver más adelante. Las epilepsias de ausencia son dentro de este grupo las más frecuentes. Tiene una edad media de presentación entre los 3 y los 7 años, tiene un arresto de conciencia que va entre los 5 y 20 segundos, el paciente está haciendo algo, lo pierdo 5 o 20 segundos y luego vuelve a hacer lo que estaba haciendo. El doctor Foster mostró un par de ejemplos que está perfecto, y como decía el doctor, puede tener 400 al día. Ya la epilepsia de ausencia, el síndrome de epilepsia de ausencia tiene que tener el correlato eléctrico y clínico. No es una crisis al día, que muchas veces nos llega a la consulta, que vienen derivados por el colegio porque tiene uno que de repente lo encuentra, no, que de repente se queda pegado. Uno al día no es un síndrome de epilepsia, un síndrome de epilepsia ausencia. Cuando son muchísimas, o sea, imposible que los papás no se hayan dado cuenta y que solamente se haya dado cuenta el colegio. Son muchas, son 60, 100, 400, dijo el doctor, ¿ya? A veces se asocia automatismo o clonías palpebrales. Como son muy cortitas, pueden pasar desapercibidos. Tiene un examen neurológico normal y el electroencefalograma, que es característico, tiene espiga onda generalizada a 3 ciclos por segundo, ¿ya? Y tiene una hiperventilación positiva. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo el examen, el técnico está haciendo el examen, hace la hiperventilación, ocurre la crisis. ¿Ya? Tiene una reacción normal y tiene un muy buen pronóstico. Acá necesito ayuda, ¿no? Porque no se dosaron.
Pero no, sí, pero no sé, no está pegada. Hay que irse, ya lo intentamos y nos íbamos a demorar mucho. Aquí. Ahí. Ahí. Ahí, la 1. Déjalo ahí nomás. Después poner el lado. Esto lo hacemos nosotros en el box muchas veces. Hacemos que el niño sople, sople, sople. Puede ser una hoja o una toalla nueva. Y vamos a ver cómo de repente la niña deja de soplar. Un par de segundos. ¿No está a compartir? Ajá. Ahí sí. Perdón, y yo hablaba, usted no veía más. Lo veía yo acá. Ya, entonces aquí la niña en el box lo estamos haciendo soplar una hojita. Pueden hacerlo ustedes con un remolino si tienen, o una hoja de papel, una toalla nueva en el box. Sopla, sopla. Uno les está acostando al lado. Y esta hiperventilación va a hacer que de repente deje de soplar. Empieza a tener un parpadeo. Ahí la perdimos. Y ahí tiene un poco de automatismos. Y luego vuelve a hacer la misma. ¿Qué autor? Ah, bueno, el otro es lo mismo. ¿O no? Ya, pues, es lo mismo. Sigamos para la presentación. No, sí, es mejor, sí. Ya que es verdad. No está tan fácil. Bueno, el otro video era lo mismo, pero por el tiempo vamos a seguir, ¿ya? Ah, mira, se prendió solo, muy bien. No, pero no había pasado antes. Bueno, esto es lo mismo, el niño está hablando, no se escucha, pero está hablando, haciendo las tareas, y de repente parpadeo, desconexión del medio, un par de segundos, y vuelve a hablarle a papá como si aquí no hubiese pasado nada, ¿ya? Estas son 60 al día, 100 al día, 300 al día, mucho, ¿ya? Esa es la epilepsia ausencia. La siguiente es la epilepsia con mioclonías palpebrales, antiguamente llamada síndrome de Jabons, ¿ya? Se caracteriza por una triada específica que son mioclonías palpebrales frecuentes, puede o no tener ausencias, y está inducida por el cierre ocular y estimulación fótica, ¿ya? Es súper interesante esta epilepsia porque en el electroencefalograma vamos a ver algo característico que es el fenómeno de on-off, ya que cuando cerramos los ojos el paciente no lo tiene y cuando abre los ojos va a tener la mioclonía, ¿ya? Tiene una prevalencia baja, 1,2 2,7 en los centros de referencia epilepsia. Tiene un pic entre los 6 y 8 años, es más frecuente 2 a 1 en mujeres, tiene los antecedentes, como decíamos anteriormente, desarrollo psicomotor, electroencefalograma, desarrollo psicomotor perinatales y examen neurológico sin focalidad y normal. El curso de la enfermedad puede, estas crisis puede presentar crisis tónico-clónicos generalizadas que tienen un buen control porque no son farmacoresistentes, pero las mioclonías palpebrales se mantienen en el tiempo y el paciente ya es capaz de vivir con ello porque eso no se pasa hasta la adultez, ¿ya? Entonces, cuando los pacientes son adultos, muchas veces ya se asocia como un trastorno del movimiento, ¿ya? Y la mioclonía palpebral pasa a ser parte de la vida del paciente, pero es una vida normal, ¿ya? Y acá es lo que yo les decía, que cuando los ojos están cerrados y hay un estímulo fótico, presenta una actividad, acá está justo. Ojo cerrado, presenta la espiga onda, acá. La espiga onda generalizada entre 3 a 6 Hz, luego el paciente abre los ojos y desaparece la salva activa epileptiforme, ¿ya? Es muy raro, como decíamos anteriormente, la edad máxima a los 7 años, tiene todos los exámenes, el periodo perinatal normal, puede evolucionar cuando el paciente
no presenta retraso, cuando el paciente ya presenta retraso del desarrollo psicomotor, cuando uno hace el diagnóstico, en general no anda muy bien y puede evolucionar a una discapacidad intelectual, ¿ya? Dentro de las epilepsias generalizadas, la epilepsia de ausencia mioclónica y de mioclonía palpebral, en general, no andan muy bien, ya no tienen tan buen pronóstico como las anteriores, no como una epilepsia de ausencia que en general tiene muy buen pronóstico, ¿ya? La evolución de la epilepsia mioclónica es variable, se produce una remisión cerca del 40% de los pacientes y el resto, en el resto las ausencias mioclónicas persisten o la epilepsia se puede evolucionar a otros tipos de síndrome, ¿ya? Con crisis generalizadas. La epilepsia de ausencia mioclónica, la incidencia no, se desconoce la exacta, hay entre 0,5 y un 1% de centros especializados de epilepsia, es rara, son sacudidas rítmicas de las extremidades superiores superpuestas a una abducción tónica de los brazos, o sea, el paciente tiene una sacudida rítmica de la extremidad superior, se va hacia adelante por la mioclonía, porque la mioclonía es un movimiento de sacudida que hace mover al paciente, ¿ya? Y con una abducción tónica de los brazos durante la crisis, ¿ya? Hay mioclonías periorales, sacudidas rítmicas de la cabeza y de las piernas, como mostraba la doctora Muñoz. Las convulsiones duran entre 10 a 6 a 60 segundos y ocurren varias veces al día. Podemos ver en el electroencefalograma esta actividad generalizada, ¿ya? Y si nosotros vemos, en estos pacientes hay que ponerle electrodos en los deltoides para poder ver la fase tónica de la contracción muscular justo con la mioclonía, ¿ya? Entonces aquí vemos la mioclonía, la salva, y aquí vemos nosotros la contracción tónica del músculo deltoide izquierdo y derecho, ¿ya? Eso es súper importante. Este sí, que vean que se hace adelante. Esa. No, no. Ya, y acá está el niño, y lo vamos a ver al tiro, una mioclonía que se llega a ir hacia adelante. Ay, eso. Y tiene también un poco de atonía cervical. Si se fijan, se va hacia adelante, tiene una mioclonía y sin compromiso de conciencia. Después son todo igual. La última. El PowerPoint. No, es el paper. Ahí lo. Arriba. Lo avanzo. No, más baja. Más. No, algo más. Ya. Y esa era la generalizada. Entonces teníamos las focales, las generalizadas. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Sí? Ahora sí. Ya. Entonces teníamos las focales, las generalizadas y las DES, que las DES son encefalopatías epilépticas con deterioro neurocognitivo, ¿ya? Estas, ya solo por su nombre, ustedes van a saber que el pronóstico no es tan bueno. Las encefalopatías epilépticas se definen como enfermedades en las cuales la propia actividad eléctrica causa a un grave deterioro cognitivo y con un mal pronóstico, ¿ya? Más allá de la causa, o sea, independiente de la causa, solo por tener una actividad epileptiforme que nos causa una encefalopatía, tiene un mal pronóstico, ¿ya? Estos trastornos se caracterizan por una actividad epileptiforme frecuente asociada a una detención del desarrollo psicomotor o una regresión del desarrollo psicomotor,
Estas a su vez se clasifican en varias, ¿ya? Está la epilepsia tónico-mioclónica, antiguamente llamada síndrome de DUS, el Lennox-Gastaut, el DESWAS, que es la encefalopatía epiléptica asociada a punta onda lenta durante el sueño, antiguamente llamado síndrome de Penélope, descrito por el doctor Tassinari. Y también incluimos dos síndromes caracterizados por encefalopatía aguda, en los cuales la actividad epileptiforme causa un deterioro. El FIRES, que el FIRES es una encefalopatía aguda autoinmune, en el cual hay un antecedente de una semana, 10 días atrás de una infección, de una patología febril, y que eso nos causó el FIRES, y el HHE, que es una hemiplegia, hemiconvulsión, encefalopatía, ¿ya? Ya. Esta es la más importante de este grupo, que son todas, este grupo no es tan frecuente, pero hay que tenerlo claro y hay que buscarlo, y sobre todo eléctricamente hay que buscarlo, porque, por ejemplo, cuando tenemos la actividad epileptiforme en el sueño lento, hay que ir a buscar y hay que hacer un trazado más prolongado para ir viendo cuánto es el porcentaje que se invade. La epilepsia con crisis atónico-mioclónico inician en la primera infancia. 2/3 de los pacientes tienen normalidad en el desarrollo psicomotor y el otro tercio no anda tan bien, se ve un estancamiento del desarrollo en la fase más tormentosa de las crisis. Luego se llega a un plató y muchas veces mejoran, pero otras veces ya quedan con un deterioro. Inicio entre los 2 y los 6 años de vida. El 25% tiene antecedentes de crisis febriles, ¿ya? Por eso es tan importante una buena historia. Y estas mismas, como las crisis febriles, están involucrados algunos genes que tienen un buen pronóstico, muchas veces este 25% que se asocia con crisis febriles tiene mejor pronóstico que las otras. El inicio es tormentoso, muchos tipos de crisis, de distintas crisis, tónico-clónica generalizada y mioclónica obviamente tienen que estar, pero tienen además otro tipo de crisis. En otros casos evoluciona más lentamente y hay que hacerle seguimiento, sobre todo el primer año de vida, para ir a buscar, ¿ya? Y para poder distinguirlo del Lennox-Gastaut. Las crisis son resistentes, son fármacos resistentes, cuesta mucho, sobre todo en la fase tormentosa, de poder tener un buen control de crisis con 1, con 2, con 3 fármacos antiepilépticos, ¿ya? Y los episodios recurrentes de estatus no convulsivo hacen que el pronóstico sea más malo y además hacen que para nosotros sea más difícil lograr un control de crisis. La fase tormentosa, el paciente tiene un estancamiento del desarrollo psicomotor, tiene alteraciones de la función ejecutiva, hay hiperactividad, hay agresividad, inclusive hay ataxias en algunos pacientes, hay alteraciones de sueño, obviamente, como decía la psicóloga, y generalmente mejora o remite después de que tenemos un buen control de crisis. Ahora, cuánto nos demoremos o cuánto la fase tormentosa esté en el paciente va a estar directamente relacionado con nuestro pronóstico, ¿ya? En 2/3 de los niños hay remisión al tercer año de inicio de las crisis, y 1/3 se mantiene y tiene peor pronóstico y nos lleva a una discapacidad intelectual. Los factores de mal pronóstico en la epilepsia mioclónica tónica o tónico-mioclónica son las crisis tónicas o los estatus no convulsivos que nos cuesta poder sacarlos, ¿ya? O un electroencefalograma que tenga muy frecuente actividad de punta onda lenta, generalizada y regular, o casi continua actividad paroxística rápida en el electroencefalograma, ¿ya? Esto es lo mismo que acabamos de hablar. Ahora, otro de los síndromes de encefalopatías epilépticas, aparte de la mioclónica tónica, está el síndrome de Lennox-Gastaut, que ese no ha cambiado, se mantuvo tal cual lo sabíamos antiguamente, tiene una edad de comienzo entre los 3 y los 5 años, existe alguna presencia en el adulto, son crisis tónicos, ausencias atípicas, mioclónicas, atónicas, espasmos y estatus no convulsivo. Tienen muchos tipos de crisis. El electroencefalograma es característico, es una espiga onda lenta a 2,5 ciclos por segundo. Y eso es lo que nos da el target de pensar en un Lennox-Gastaut. Es un paciente que iba bien, pero se estancó, tuvo una regresión, empezó con muchos tipos de crisis, fármaco resistente, y en el electroencefalograma observamos esta actividad epileptiforme, espiga onda lenta, 2,5 ciclos por segundo, ¿ya? Y tiene un deterioro intelectual progresivo, ¿ya? Ahora, el tercer grupo era estas encefalopatías que se asocian con deterioro neurocognitivo y que están asociadas al antiguo síndrome de Penélope, descrito por el doctor Tassinari, en el cual hay una activa inundación del electroencefalograma, punta onda lenta,
durante el sueño no REM, durante el sueño de N3, ¿ya? De ondas lentas. Ahí muchas veces nosotros hacemos un holter del electroencefalograma y podemos identificar el porcentaje. Antiguamente se hablaba sobre un 85 para poder hacer el diagnóstico de un ESES, pero actualmente se tiene esta nomenclatura. El síndrome de Penélope el doctor Rocinari le puso ese nombre porque el niño va bien, es un niño que puede tener antecedentes de crisis febriles, pero es un niño sano, con desarrollo psicomotor normal, sin focalidad al examen neurológico, pero que no aprende, que durante el rendimiento escolar empieza a decaer, ya que es un niño bien y de repente no aprende, memoria de trabajo, función ejecutiva empieza a decaer, y hacemos un electroencefalograma y en vigilia, perfecto, y en sueño se inunda de actividad de punta onda lenta en sueño lento, ya en N3. Por lo tanto, hay que tratarlo, ya se refiere al espectro de las condiciones que se caracterizan por varias combinaciones de regresión cognitiva, lenguaje conductual, motor asociada a esta actividad durante el sueño, ¿ya? Son agrupadas juntos porque tienen implicancias similares, ¿ya? Antes se hablaba solamente del ESES, después se habló de un ESES-like, y bueno, finalmente tenemos esta nomenclatura. Ha sido un poco difícil ponerse de acuerdo porque en muchas partes siguen hablando de las distintas del distinto síndrome, por eso se prefirió mantener esto, que es un poco más grande y se aborda un poco mejor. Ya es necesario indagar sobre características clínicas específicas, como la audición, la agnosia, la regresión global del comportamiento, la hiperactividad, la agresividad, y si es que tiene mioclonías negativas. Ya las mioclonías negativas, muchas veces nosotros lo podemos ver y hacer el diagnóstico diferencial con crisis atónica, sobre todo cervicales, en el cual el paciente va hacia abajo, o cuando tenemos al paciente con las manos así, extendidas, durante el electro, vemos que las manos caen. Eso es una mioclonía negativa, ¿ya? Lo importante siempre de la mioclonía es que el espasmo muscular hace que el movimiento se mueva, ¿ya? Y no es como la clonía, que la clonía mantiene en el lugar, ¿ya? Que eso es un poco semiología de las crisis, que es súper importante como para ver cuánto es mioclonía o clonía, es que la clonía siempre el movimiento sigue en el lugar. En cambio, la mioclonía, el brazo va ascendiendo, ¿ya? O se va hacia adelante. Este síndrome reemplaza al ESES y a la epilepsia parcial benigna típica, que era como un pseudo-Lennox, y el síndrome Landau-Kleffner es un subtipo de estos, ¿ya? Donde la regresión afecta principalmente el lenguaje. El Landau-Kleffner es una agnosia auditiva, ¿ya? El paciente, eso es lo categórico, ¿ya? Con una... ¡Ay! Nos perdimos. Se cayó el sistema. ¿Ahora sí? Ahí. Con una agnosia auditiva adquirida, y el epónimo utilizado para escribir este síndrome todavía está en veremos, ya todavía no sé, todavía se sigue llamando Landau-Kleffner. Los síndromes que presentan esta actividad paroxística durante el sueño, tenemos el Landau-Kleffner y el estatus durante el sueño, lo que hablamos recientemente. La clínica es una regresión del desarrollo con actividad paroxística durante el sueño, tiene muchas etiologías genéticas, sintomática, estructural. Se ha asociado también a pacientes que han ido con un síndrome de West con mal tratamiento, ¿ya? O sea, es hay que buscar la etiología porque es polifuncional, ¿ya? Ahora, este cuadro divide a las encefalopatías epilépticas con punta onda que se activa durante el sueño y las que no. Ya muchos pacientes, antes cuando hablábamos de síndrome de ESES o síndrome Penélope, veíamos que era un paciente con crisis febriles que no andaba tan bien y que se inundaba en el electro y decíamos ya esto es un ESES. Antiguamente pensamos así, ahora ya no es tan así. Como decíamos ahora, la nomenclatura, la rolándica sería la que está acá, que es la SELECT, ¿ya? No tiene deterioro neurocognitivo. El paciente con una epilepsia centrotemporal focal tiene un muy buen pronóstico. El niño no tiene daño cognitivo, por lo tanto, se sacó del grupo de las posibles que evolucionan con deterioro neurocognitivo, ¿ya? Y dentro de esas quedaron que tienen punta onda durante el sueño, el Landau-Kleffner y la atípica benigna parcial de la infancia, pero la atípica, ¿ya? Y aquí podemos ver cómo se inunda durante el sueño. En la parte superior vemos una actividad beta rápida, mayormente puede ser central o más anterior, que un beta que eso es lo que podemos ver durante la vigilia anormal.
y durante el sueño se inunda de actividad de punta onda lenta durante en N3, ¿ya? Ahora, las otras dos que quedaron en el tintero porque es más raro y por honor al tiempo no vamos a hablar de ella, es el FIRES, que es Febrile Infection Related Epilepsy Syndrome, que es lo que les decía, que es una encefalopatía epiléptica autoinmune, que en el cual tenemos antecedentes que hace una semana, 10 días, 12 días máximo, tuvimos una infección viral en el cual hubo fiebre y eso nos gatilló la encefalopatía epiléptica. Y la hemiconvulsión, hemiplegia, epilepsia, el síndrome de hemiconvulsión, hemiplegia, también es una patología en el cual posterior a la crisis quedamos con un déficit motor como una hemiplegia, ¿ya? Ahora, del adolescente también, como ya por el tiempo, vamos a hablar solamente además el doctor Uribe va a hablar un poco de la adultez. Dentro de las epilepsias idiopáticas generalizadas está el antiguo síndrome de Jans, la mioclonía juvenil, las ausencias juveniles y la epilepsia del gran despertar tónico-clónica generalizada, que cuando son más pequeños generalmente es más nocturno y cuando se acercan a la adultez ya puede ser a cualquier horario. El examen neurológico es normal, tiene antecedentes familiares frecuentes. En el electroencefalograma hay espiga onda a 3 a 4,5 ciclos por segundo, hay una fotosensibilidad que es positiva, y los factores desencadenantes, como en cualquier crisis, como lo que habló la enfermera y la psicóloga, siempre la privación de sueño, el alcohol y las drogas, y saltarse las dosis de los medicamentos, ¿ya? La epilepsia focal benigna o la adolescente, que esta es la última para terminar, inicia entre los 3 y 15 años, tiene un examen neurológico completamente normal, las convulsiones son parciales motoras o sensitivas y son muy aisladas, tiene una probable causa genética y el electro es normal o tiene anomalías muy inespecíficas y generalmente tiene un muy buen pronóstico. Eran muchas epilepsias.